Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hoy vamos a tener un programa diferente. Voy a dejar a un lado la estructura de preguntas y respuestas, entrevistador, entrevistado, y me voy a encargar de desarrollar el tema del programa de hoy. En este caso, la cultura de la cancelación. Lo hemos mencionado en programas anteriores, pero siempre de pasada. En el verano del año pasado tuve la oportunidad de ofrecer 2 charlas acerca de esta temática. Pasado algún tiempo, meses después, consideré que el tema o había perdido, quizás no había perdido vigencia, pero sí había perdido fuerza en el debate nacional. Sin embargo, acontecimientos recientes me sacaron del error y me han demostrado lo contrario. El primero de ellos tuvo que ver este año, alrededor de mediados de enero, tuvo que ver con un podcast de un polémico comentarista, actor norteamericano, Joe Rogan. Él tiene un podcast, se llama The Joe Rogan Experience, verán en pantalla exactamente, y en uno de estos episodios él abordó el tema de la vacuna y se formó un gran escándalo en los medios y en las redes sociales. Hubo cartas de acusación de que estaba difundiendo información falsa, se lanzó un boicot contra Spotify, que es la plataforma que aloja el podcast de Rogan. Tuvo que pedir disculpas, la compañía retiró más de 20 episodios, etc. Hay que mencionar que este es uno de los podcasts más escuchados del mundo. Cada episodio lo escuchan alrededor de 11 millones de personas, así que pueden imaginar el impacto que esto tuvo no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Bueno, cuando ya casi parecía que esto se había aplacado, surgió un nuevo escándalo cancelatorio, por así decirlo. El 1 de febrero, la cadena ABC decidió suspender por 2 semanas a la actriz Whoopi Goldberg, la verán en pantalla, por unas desafortunadas declaraciones que hizo en un programa de opinión que se llama The View. Bueno, también ella tuvo que pedir disculpas y, bueno, para callar el revuelo que se armó, la compañía decidió separarla al menos 15 días del programa. Ya desde luego ella está reintegrada y, bueno, también después de haber pedido disculpas, dijo haber comprendido su error. Pero más allá de considerar que estos hechos confirmaron la vigencia del tema de la cultura de la cancelación, debo decir que esta se pasea entre nosotros, está presente en nuestras vidas. Como saben, desde hace algunos años el país está, digamos, polarizado en cuanto a las opiniones políticas, y esto ha producido en el seno de la familia, en el círculo de los amigos, ciertos conflictos que han derivado a veces en alejamientos y hasta en rupturas. La gente, o buena parte de la gente, no da a conocer su opinión, tienen miedo de ejercer su opinión y la reservan solamente para los íntimos. Y lo que es peor, muchas veces adoptan una opinión para satisfacer a los demás que no coincide con su real opinión. Desde luego esto es un problema, sobre todo de salud mental, esta ruptura entre la opinión real y la opinión ficticia. Pero el tema de la cultura de la cancelación y su efecto en la inhibición de las opiniones personales va más allá de estas consideraciones mías. Voy a poner algunos ejemplos, en este caso fácticos.
Un reciente estudio del Instituto Cato aquí en Estados Unidos llegó a la conclusión de que la autocensura está aumentando entre los norteamericanos. Demostraron que 2/3 de los estadounidenses dicen que tienen miedo de compartir las ideas en público. 2/3 de los estadounidenses. Además, una encuesta en el Reino Unido llegó a la conclusión que más de la mitad de los británicos se autocensura por temor a ser juzgados. O sea, por temor a ser cancelados. Hay, desde luego, personas que no hacen caso de esta cultura de la cancelación, la descartan, y hay dos posiciones en torno a esto. Algunos tratan de banalizarla, es una cuestión que no tiene demasiada importancia, cosas de idiotas, etc. No sé si ustedes estuvieron al tanto el año pasado de una discusión que se produjo en las redes sociales sobre un cuento de Charles Perrault, La Bella Durmiente del Bosque, que Disney llevó a la pantalla. Bueno, La Bella Durmiente del Bosque, hay una escena en esta película, que la van a ver ahora en pantalla, en que el príncipe está a punto de darle, creo que ya casi se le está dando un beso a la Bella Durmiente. Bueno, pues se consideró que esto era perjudicial para los niños porque, según la argumentación de los canceladores, el príncipe no había pedido permiso para dar el beso y esto era inadmisible. Yo estaría de acuerdo con los que alegan que esto es una idiotez, pero me parece que hay que fijarse en el trasfondo, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Primero, en las personas que lanzan estas ideas, y segundo, las personas que se lo creen y que la apoyan. ¿Sí? ¿Qué fuerza hay detrás que permite que en nuestro ambiente, que en nuestro medio social, estas ideas, por pocas que sean, tengan curso? La otra postura en torno a la cultura de la cancelación, que la descarta, es aquellos que dicen, mira, esto de la cultura de la cancelación no es nada nuevo, porque siempre han habido gente excluida, siempre ha habido gente apartada, siempre ha habido intentos por acallar a las personas, por eliminar a aquellos individuos peligrosos, incluso con la eliminación física. Yo debo decir que al contrario de esta postura, me parece que la cultura de la cancelación es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo resultado de la conjunción de dos factores. Por un lado, la irrupción de las redes sociales, que es algo, totalmente novedoso. Y por otro, la aparición de unas llamadas políticas identitarias o políticas de identidad, cosa que voy a explicar en el transcurso del programa. Por esta razón me pareció pertinente abordar el tema en el programa Comentando, porque estimo que la cultura de la cancelación es una amenaza a la libertad de pensamiento y de expresión, una amenaza a la pluralidad de ideas que ha caracterizado la sociedad democrática hasta nuestros días, y por considerar que sus actos van contra el desarrollo de la espiritualidad. Vamos a hacernos la idea de hablar de la cultura de la cancelación en serio. Así que empecemos por esta primera definición que tienen en pantalla. Hay, como dice, retirar el apoyo, criticar y silenciar a celebridades, personalidades, individuos y entidades cuyas opiniones son consideradas inaceptables para cierto grupo de individuos. Esta, digamos, que es la definición más completa, más abarcadora. Pero hay otras definiciones un poco más sencillas. Por ejemplo, les voy a leer esta definición de cultura de la cancelación que dice: es una forma de censura, de acoso, de boicot que afecta, no solamente afecta, a veces destruye reputaciones y carreras e impone, mediante la coacción, un punto de vista.
Y esta otra definición, más sencilla también. La cultura de la cancelación es una forma moderna de ostracismo o exclusión contra alguien que actuó o dijo algo considerado inaceptable. Hay características esenciales que tiene la cultura de la cancelación. Primero, no es un fenómeno estadounidense, es un fenómeno global. Segundo, las opiniones que se ventilan dentro de la cultura de la cancelación son opiniones emocionalizadas, donde no hay lugar para un diálogo racional, para una argumentación, para una lógica. En tercer lugar, son opiniones que se lanzan desde el anonimato, es decir, no hay una persona con nombre y apellido que se haga responsable y que asuma las consecuencias de sus ideas. Así que es bastante cómodo hacerlo desde el anonimato, que además prestan las redes sociales, que es otra de las características. Son opiniones que se lanzan en la cadena de las redes sociales, el circuito de las redes sociales. Y por último, son opiniones que utilizan una retórica estigmatizante, o sea, palabras y frases que descalifican. Estas son, digamos, las características esenciales de la cultura de la cancelación. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo surge esta cultura de la cancelación? Bueno, se considera que alrededor del año 2010. ¿Tiene antecedentes en el pasado? Desde luego que sí, como casi todo en esta vida. Empecemos por mencionar, lamentablemente vamos a hacerlo de manera bastante ligera, el ostracismo en la Grecia antigua. Es decir, cuando un individuo se tornaba peligroso para la polis de Atenas, lo que hacían era desterrarlo por unos meses, por un año, y así lo apartaban de las discusiones que allí se producían. Eso se llamó ostracismo, y por cierto, no tiene nada que ver con las ostras, no tiene que ver con las ostras, sino con un pedazo de cerámica con la que los atenienses votaban. En el medioevo encontramos esta manifestación, desde luego en el centro de ella va a ser la Inquisición, y sus efectos lo conocen ustedes bien por lo acontecido con Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera. Allí en Roma puede visitarse el sitio donde fue incinerado. O el caso, por ejemplo, de Galileo Galilei, que fue obligado a abjurar de sus ideas científicas y enclaustrado por mucho tiempo. Y está también las manifestaciones del totalitarismo en sus dos variantes, el comunismo y el nazismo. En el nazismo tenemos, bueno, para referirnos solamente a la quema de las ideas, hubo una gran demostración de quema de libros en la Alemania nazi. Bueno, solamente voy a mencionar algunos de los autores cuyas obras fueron incineradas, de los alemanes: Bertolt Brecht, Albert Einstein, Sigmund Freud. De otros países, Joseph Conrad, James Joyce, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Jack London, George Pasos. Y en el caso del comunismo, bueno, no fueron muy dados a organizar hogueras, aunque sí fueron, digamos, muy exquisitos en la conformación de campos de concentración, el famoso Gulag soviético, donde encarcelaban por años en condiciones terribles a escritores y a cualquier disidente. Uno de los más famosos ha sido Alexander Solzhenitsyn, con sus obras Un día de Iván Denisovich y Archipiélago Gulag, con las que, digamos, criticó este sistema atroz de represión de las ideas. Y para no quedarnos nosotros detrás, bueno, en Cuba esto se manifestó con el manto de silencio, de negación que se tendió sobre toda la república, los avances
conquistados durante la República, desde 1902 a 1958, es decir, los escritores, intelectuales, científicos, historiadores, en todo sentido fueron ignorados, silenciados y estigmatizados. Y para que no quedarse detrás, durante el castrismo también los escritores han sufrido diferentes formas de represión, vigilancia, encarcelamiento, tortura, uno de cuyos ejemplos emblemáticos ha sido el escritor, el poeta Eberto Padilla, con su libro Fuera de Juego. En la época actual, desde luego, se produce de otra manera. Si en el pasado estas acciones se producieran de manera vertical, de arriba hacia abajo, en el presente, merced a esta aparición de las redes sociales, se produce de manera horizontal. Si antes era el Estado o el poder central, sea el gobierno o los arcontes de Grecia o la Inquisición, ahora se produce dentro de la sociedad civil. Si son las redes sociales que se movilizan dentro de la sociedad civil. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, mediante comentarios negativos en torno a personalidades, celebridades, científicos, profesores, artistas, historiadores, académicos, políticos. También con la eliminación de cuentas en redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, en Twitter, de políticos, cuentas de políticos y seguidores, el boicot de los estudiantes universitarios a conferencistas cuyas ideas ellos no comparten, también con el rechazo de ciertas editoriales a manuscritos que ahí se han presentado por temor a la reacción de los lectores o de estas redes sociales que pueden, digamos, condenarlo. ¿Quiénes están detrás de la cultura de la cancelación? Bueno, hay que decirlo, mayormente van a ser personas provenientes de la izquierda, mayormente de la izquierda y mayormente de la ultraizquierda. Pero vamos a llegar ahí, y antes de llegar ahí vamos a pensar en cuál es el basamento filosófico de estas ideas. ¿Sí? ¿Cuáles han sido las ideas filosóficas que han inspirado esta práctica? Tenemos a dos pensadores importantes, que son Herbert Marcuse y Michel Foucault. El primero, ahí tienen una lámina allí, una foto. A la izquierda de ustedes van a estar a Herbert Marcuse, alemán, y a la derecha Michel Foucault, francés. Marcuse, quien murió en el año 1979, fue el gran inspirador de la nueva izquierda estadounidense, integrante de la famosa Escuela de Frankfurt. Sus libros tuvieron mucha influencia en los años 60 y es uno de los teóricos, sociólogos, filósofos más importantes del siglo XX. Cito dos de sus libros más importantes, Eros y Civilización y El hombre unidimensional. Pero fíjense ustedes estas ideas de Marcuse que nos ayudan a comprender lo que decía anteriormente de su inspiración. Dice Marcuse, en una sociedad democrática no todo enunciado puede ser tolerado y por tanto es necesario restringir la libertad de expresión. Y vamos a ver lo que opina Michel Foucault. Foucault dice que no hay ninguna verdad objetiva. En consecuencia, postulaba que hay que adueñarse del discurso y silenciar todas las expresiones que se consideran perniciosas. Son los filósofos que inspiran la cultura de la cancelación. Estas ideas también se derivan en las políticas identitarias, que se resume en lo siguiente. Se priorizan ideas esenciales ligadas con una identidad que puede ser de raza, puede ser de orientación sexual, religiosa, etc. Y se forman alianzas de estos grupos sociales que ya no excluyen al resto de los grupos. El mundo se convierte de manera maniquea en víctimas y victimarios, en opresores y oprimidos. Por ejemplo, los blancos son los opresores, los negros son los oprimidos, los hombres son los opresores, las mujeres son las oprimidas.
los judíos son los opresores, los musulmanes son los oprimidos, etc. Esta minoría exige reparación, exige beneficios y, por ejemplo, concentra poder que manifiesta a través de estas redes sociales. Estos son, por ejemplo, los grupos que están detrás en sentido general. En específico, ¿quiénes son los canceladores? ¿Cuáles son sus signos políticos? Como yo decía, vienen de la izquierda, de la ultraizquierda, pero también abarca toda la sociedad. Por ejemplo, en una encuesta de políticos se decía que la mitad de los demócratas admite haber tomado parte en la cultura de cancelar, pero un tercio de los republicanos también. O sea, que hay de todo en la cultura de la cancelación. En el caso de las instituciones, bueno, los grandes canceladores son Spotify, Facebook, Twitter. Vamos a ver algunos de los cancelados. El primero de los cancelados últimamente ha sido el gran escritor norteamericano del siglo XIX, Mark Twain, el autor de las aventuras de Huckleberry Finn y de todas las aventuras de Tom Sawyer. Bueno, la idea es que estas obras utilizan la palabra que en Estados Unidos actual es una maldición, la N-word, una palabra que empieza con N, que es de 6 letras, y que Twain incluye en sus obras porque son las que se utilizaban en aquella época para referirse a los negros, o por lo menos los negros que participan en sus novelas. Bueno, pues las están expurgando para editar obras que no contengan estas palabras. Hay otros escritores, no me da tiempo a referirme a ellos, pero puedo mencionar el caso de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Ahí la pueden ver en pantalla. A ella se le acusó de transfobia y, bueno, sobre todo los transexuales la han acusado en las redes. En el cine, desde luego, tenemos los escándalos en torno a la película Lo que el viento se llevó, que finalmente pudieron restablecerla, aunque con una advertencia. Los comediantes ni se sabe los sustos que están pasando para organizar y para proferir sus chistes. Y en la academia, bueno, puedo decir que cientos de profesores en Estados Unidos han sido obligados a renunciar. Bueno, ¿tiene efectos positivos la cultura de la cancelación? No quiero ser extremista y puedo decir sinceramente que creo que sí, que hay algún efecto positivo. Por ejemplo, la idea de que ciertos grupos pueden considerarse ofendidos y eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que la gente se inhiba de decir sus opiniones, sino que solamente hay que asumir esto y desde luego cualquier opinión decirla con responsabilidad. Y otra de los aspectos positivos, sobre todo derivado de aquel movimiento Me Too del 2017, que desde luego cometió injusticia y disparate, fue el hecho de que ahora la conversación sobre el tema de las relaciones hombre-mujer son diferentes y esto ha permitido eliminar buena parte del abuso que antes se encontraba. ¿Cuáles son los efectos negativos? Bueno, son los más, desde luego. El mayor efecto negativo es la inhibición, es decir, el poder inhibidor que tiene la cultura de la cancelación. La gente se inhibe de decir su opinión. La segunda, la afectación al diálogo racional. Es decir, el diálogo, no existe un diálogo, existe un monólogo emocionalizados. La descontextualización, es decir, se aplican criterios del presente a situaciones, hechos e ideas del pasado. Y cuando se trata del presente, bueno, se libra la discusión de circunstancias que la rodean. La negación del cambio, desde luego, una persona puede manifestar una opinión hace 5 años y en el transcurso del tiempo cambiar de opinión por haber madurado, por haber crecido. Hasta ahí los efectos negativos. Esta situación ha sido, por ejemplo, tomada por asociaciones por la ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, que ha manifestado su preocupación por el hecho de que las redes sociales borran de las plataformas a millones de personas. Y otra organización, Políticas de Fight for the Future, defensora de los derechos civiles, estima que existe indignación y ansiedad generalizada por los abusos de la Big Tech.
Un momento clave en esta discusión fue la que surgió en julio del 2020 con la Carta de 150 intelectuales, la Carta sobre la Justicia y el Debate Abierto, que se publicó en la revista Harper's. Ahí tienen ustedes una imagen de la revista. Bueno, allí había firmantes de todas las tendencias, de gente de la izquierda, gente del centro y gente de la derecha. 150 intelectuales en contra de esta cultura de la cancelación. Solamente voy a leer algunas de estas frases. Este párrafo, perdón. La forma de derrotar las malas ideas es a través de la exposición, el argumento y la persuasión, no intentando silenciarlas o deseando que no existan. Rechazamos cualquier falsa elección entre la justicia y la libertad, que no pueden existir la una sin la otra. Estas son las cartas de los intelectuales. A modo de conclusión, la cultura de la cancelación tiene futuro en Estados Unidos, tiene futuro en el mundo. Yo quisiera pensar que va a llegar el momento en que se restablezca la razón y se vuelva a instaurar un diálogo basado en la lógica, tomando en cuenta, digamos, las reglas de urbanidad, las reglas civilizatorias. Un debate libre, sin temor a represalias. Sin embargo, lo que veo y lo que leo, digamos que acrecientan mi escepticismo. ¿Qué podemos hacer frente a la cultura de la cancelación? Frente a esta amenaza a la libertad de expresión, al debate libre, al pluralismo de ideas. Bueno, pues hacer uso del derecho de opinión, tal y como lo estoy haciendo yo, hacerlo ustedes, cada uno en su ámbito. Y lo otro que podemos hacer es estar alerta ante estas prácticas, no analizarlas, no descartarlas y desde luego denunciar toda violación al derecho de la libre expresión, del libre intercambio de ideas. Esto es lo que podemos hacer por ahora en estos momentos y desde luego si queremos tener fe en que las cosas van a mejorar, bueno, pues entonces rogar porque esto ocurra. Hasta aquí, amigos televidentes, la charla esta en torno a la cultura de la cancelación. Me he visto obligado a hacer algo bastante apresurado y sintetizar algo que yo imparto en una hora, en media hora. Así que solo me resta hoy, más que nunca, agradecerles la atención y decirles, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en otro programa de Comentando. Hasta pronto.